hay razones arquitectónicas, estructurales y económicas que plantean desventajas de este tipo de soluciones. Como vamos a ver, la distribución de las solicitaciones, al tener menores espesores y menor altura útil, las secciones sometidas a flexión, en general hay una tendencia a un crecimiento en el consumo de acero. Las cuantías ahora se van a desarrollar directamente sobre superficies de hormigón, secciones de hormigón, que en general obligan a que se concentre las armaduras en algunas secciones, en algunas regiones, y estaremos desaprovechando la ventaja que da en el diseño a flexión y al corte, la altura que teníamos disponible, no tanto en las losas, pero sí en las vigas descendidas. Entonces, hay una disminución del brazo de palanca, y esto obliga a incrementar las cuantías de armaduras. Hay un mayor consumo de hormigón en general, debido a que las losas ya no pueden ser de 8, 9 centímetros, sino que en general vamos a estar hablando de losas del orden de 15 centímetros a 20, ¿no? Más o menos, en general. Aunque veamos que los valores mínimos, los espesores mínimos reglamentarios, son de 12 centímetros, en general podemos pensar en 15 centímetros de espesor, ¿no? Y ya sabemos que los volúmenes se incrementan considerablemente cuando una de las dimensiones o cuando dos dimensiones, cuando una de las dimensiones, dos dimensiones son areales de superficie, y el crecimiento de 1 centímetro en la altura hace que los volúmenes sean considerablemente crecidos, acrecentados. Con esto también se va a incrementar el peso propio de este tipo de estructuras. Uno dice, no, pero debería ser diferente. Bueno, en general hay una tendencia a incrementar el peso propio, lo cual repercute en el diseño de las fundaciones. Y además, al crecer, al aumentar la masa en general que vamos a tener, posiblemente sometida a aceleraciones bajo solicitaciones dinámicas, fuerzas inerciales, como lo que ocurre con las acciones sísmicas, esas masas de mayor magnitud inducen mayores solicitaciones bajo acciones dinámicas, predominantemente dinámicas. Recordemos que nosotros estamos haciendo diseños hasta acá predominantemente estáticos. Bueno, también vamos a ver que no hay tanta libertad para disponer las columnas, o en todo caso va a haber que respetar cierta regularidad en la disposición de columnas, con vistas a proveer una modulación más adecuada para racionalizar la estructura. Esto, además, otro problema es que con vigas rígidas, así llamadas, como las que usábamos en el primer curso, vamos ahora, en su ausencia, a tener entrepisos más deformables. No solo ya para las cargas gravitatorias, y las flechas en general serán un poco más importantes, sino que vamos a tener que tener menos eficiencia, esto todavía no lo sabemos, pero lo anticipamos, como respuesta frente a las acciones horizontales, ¿no? Este curso supone que vamos a ver acciones horizontales en los edificios, pero anticipemos eso. Los entrepisos clásicos o convencionales llegan a configurar pórticos en la vinculación entre vigas y columnas, que ciertamente le dan más rigidez contra las deformaciones producidas en sentido horizontal por las cargas de naturaleza horizontales. Bueno, y entonces es interesante ver el comportamiento, cuando empezamos a mirar un poquitito de comportamiento estructural, esta imagen que resulta de haber digitalizado un entrepiso y resuelto con un software de tipo comercial, seguramente que por elementos finitos, y donde vemos esta lámina, que es la placa, apoyada directamente sobre las columnas, y vemos, lo primero que nos llama la atención es que en todas las zonas de columnas hay unas suertes de colinas en estas deformadas,
y se ubican exactamente en cuanto a la disposición de las columnas, y de aquí sale lo de regularidad en la ubicación de columnas. Estas son zonas todas de momentos negativos, las curvaturas que están mostradas en la dirección, llamémosle 1, a esta dirección, o en la dirección 2, las curvaturas están acusadas al apoyarse sobre las columnas, y cambian las curvaturas al pasar por los centros de los tramos, en las zonas intermedias entre columnas. Acá lo vemos completamente bien. Y entonces vamos a tener solicitaciones de momentos positivos al pasar por los tramos y negativos al pasar sobre las columnas. Otra cosa que podemos ver es que si tiramos una línea, un eje de acción sobre una línea de columnas, veremos curvaturas, llamémosle positivas, curvaturas negativas, curvaturas positivas, negativas, positivas, etc. Pero si hacemos lo mismo pasando por un eje que vaya por el medio entre dos columnas, un eje por el medio, también veremos un comportamiento de curvaturas parecidas, pero que en general van a ser menos acusadas, menos manifiestas. También hay curvaturas negativas, al pasar sobre los ejes transversales entre columnas. Estos ejes transversales son zonas más rígidas, y entonces al pasar por esa zona es como si hubiese una leve viga que hace que las curvaturas pasen de positivas en el centro del tramo a la parte superior, generando curvaturas negativas, y hay momentos negativos. Esto nos anticipa a decir que en los ejes intermedios, entre paños, hay diferencias de solicitaciones respecto de lo que pasa en el eje que se desarrolla sobre las columnas. En cambio, o sea, hay diferencias en las solicitaciones de flexión. Ustedes saben que cuando aumentan las curvaturas, aumentan los momentos flectores. En cambio, lo que vamos a ver es que prácticamente los descensos bajo carga gravitatoria, supongamos que este piso está sometido a carga gravitatoria, los descensos son prácticamente nulos al pasar sobre las columnas. En los ejes, a lo largo de líneas de columnas, hay descensos, en la zona de centro de tramo, hay descensos, acá hay un descenso, pero mucho más importantes son los descensos en los centros de paños, porque se acumula el descenso de estas zonas como de vigas de borde perdidas, imaginarias. Hay descensos en los bordes, pero a su vez, entre este borde y este borde hay todavía un descenso adicional. Entonces, si bien hay menos solicitación de flexión en los centros de las losas, limitadas, supongamos, por 4 columnas, si bien incremento en los descensos, las solicitaciones de flexión son más importantes sobre los ejes entre columnas, en ambas direcciones. Acá se marca eso, por ejemplo, que la deformación vertical en el centro de la placa, pongamos en este punto, en este ejercicio da menos 0,46, o sea, 4,6 milímetros. Mientras que en el centro de una faja de columna, o sea, sobre el eje entre columnas, la disminución o el descenso es de solo 3 milímetros y medio. Y esto es la situación del mismo caso, pero ahora planteado en un entrepiso con vigas descendidas, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver la diferencia de comportamiento. Yo voy a hacer una presunta animación enseguida, pero quiero que marquemos las diferencias en los descensos. El descenso en el centro de la placa, marcado acá como 1,82 milímetros, y el descenso en el eje de las vigas, ahora sí hay vigas propiamente dicha, menor que 1 milímetro, 0,9 milímetros. Si voy para atrás, quiero que miremos las diferencias de comportamiento de esta deformabilidad de un sistema y el otro. Aquí estamos con vigas, aquí sin viga. Con viga, sin viga. Con viga, sin viga. Con viga,
sin viga. Entonces salta un poco a la vista acá esta demarcación donde las vigas, es cierto que descienden, también tienen flechas, pero quedan estas placas tendidas, entre comillas, entre estos cuatro bordes. Se marca mucho. Bueno, eso es interesante mostrarlo meramente a los efectos de ver anticipadamente el comportamiento. Hay espesores mínimos, como dije, en el apartado 9.5 que ustedes ya estuvieron viendo. Un apartado hace referencia a los espesores mínimos reglamentarios en losas sin vigas interiores entre apoyos, siempre que tengan una relación entre los lados de disposición de las columnas menor o igual que 2, el lado LX y el lado LI. Vamos a acostumbrarnos a hablar de la dimensión L1 y L2 como terminología en entrepisos sin vigas, porque así están referidas en el reglamento. Y entonces, cuando tengamos placa plana, es decir, losas sin ábacos, el espesor mínimo es 120 milímetros, 12 centímetros. Cuando aparezcan ábacos, entonces el reglamento es un poquitito menos exigente, porque la rigidización es un poquitito más importante que en la placa plana. Este es el caso de la losa plana, y esto es placa plana. Placa plana, losa plana. Y aparece una tabla que es específica para el caso de los entrepisos de losas sin vigas interiores, dice, espesores mínimos de losas sin vigas interiores. Y entonces, bueno, este cuadro que lo hemos copiado del reglamento, divide el tipo de losas entre losas sin ábacos, que son estas que tenemos acá, o losas con ábacos. Entonces dividimos esta tabla en dos fracciones. Vamos a concentrarnos en las losas, en las placas planas, sin ábacos, y entonces hacemos a su vez una subdivisión de los espesores, cómo los podemos preestimar, como losas exteriores y losas interiores. Nos concentramos en, bueno, esto también está graficado la entrada. La segunda entrada es por tensión de fluencia de la calidad del acero que estemos utilizando. En general vamos a utilizar ADN 420, entonces esta fila es la que entraremos a ella. Y entonces aquí aparecen, marqué solamente estas tres, tanto para losas exteriores como para losas interiores, y entonces se ve que LN es la longitud entre caras, longitud libre sería, de las losas propiamente dichas, que sería entre las caras internas de las columnas, ¿no? Directamente. Y si hubiera ábacos, entre caras internas desde los bordes de los ábacos, para este caso, para estos casos. Entonces, este denominador, cuando es más chiquitito, 30, nos dice que el espesor de prediseño que vamos a utilizar ya es un poquitito más grande que los casos con 33. Y esto es lo que pasa en losas exteriores sin vigas de borde. La viga de borde es una viga que, si estamos estudiando la flexión en una dirección, digamos, 1, las vigas de borde son vigas que están en el extremo del entrepiso, en la columna de borde, pero son perpendiculares a la dirección en que estemos estudiando la flexión. Bueno, después ustedes examinen esta tabla, porque probablemente la vamos a tener que usar en las prácticas. Pero esto nos permite, en la diapositiva anterior, saber el valor de espesores mínimos, y acá podemos empezar a jugar con espesores de predimensionamiento que están sugeridos como para poder empezar a tener unos entrepisos con deformaciones relativamente controladas. Recuerden que en las losas, en las correspondientes a losas con vigas en los bordes, este procedimiento era uno que nos permitía esquivar el proceso de verificación de deformabilidad.
para edificios regulares, ordinarios, normales. Bueno, aquí también algo de esto va a aparecer, pero después de deformabilidad vamos a hablar un poquitito con más detalle, porque es un estado límite de servicio que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, y ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento de determinación de solicitaciones? Ese procedimiento o esos procedimientos para determinación de solicitaciones, nosotros lo conocemos en general como análisis estructural. Entonces tenemos que tener un análisis de carga previo, tenemos que tener prediseñada la estructura, y lo que vamos a obtener con el análisis estructural es obtener las solicitaciones, las deformaciones, eventualmente, las reacciones de apoyo. Bueno, y el reglamento es genérico, ¿no? Es general. Dice, mire, usted utilice cualquier procedimiento, con tal de que el que usted utilice, usted garantice que se satisfacen condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones, y que usted pueda verificar estados límites de resistencia y de servicio, bueno, va a andar todo bien. Ustedes ya saben que en los estados límites de servicio se comparan el comportamiento que queremos estudiar, deformabilidad, fisuración, contra valores límites o admisibles, sea tanto para flechas, sea tanto como para desplazamientos de pisos horizontales, como para fisuración, ¿no? Entre los que nosotros estudiamos. Y si hubiéramos tenido hormigón pretensado, un estado límite de servicio más que hay que tener en cuenta es el de verificación de tensiones admisibles. Siempre se caracterizan los estados límites de servicio porque se comparan contra valores en general suministrados en los reglamentos o en la bibliografía cuando los reglamentos no los presentan. Bueno, en los métodos avanzados, mediante software comercial que discretiza las estructuras en pequeñas porciones de los elementos estructurales, sean losas, vigas, columnas, el procedimiento general es de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Eso, que uno sabe que manualmente no lo vamos a hacer, se encargan los software de hacerlo, y termina todo en unos sistemas de ecuaciones, con una cantidad igual de ecuaciones que de incógnitas en general, se arman matrices de rigidez, los sistemas van formando eso, y se terminan calculando esfuerzos internos, flexión, corte, torsión, flexión compuesta, acciones normales de compresión, de tracción, etc. Asimismo, se pueden evaluar las reacciones de apoyo, de acuerdo con la vinculación que se tenga, y los desplazamientos, que claramente no es lo mismo que las deformaciones. Entonces las estructuras en general son deformables porque experimentan deformaciones propiamente dicho, los elementos estructurales, y en conjunto también experimentan desplazamientos. Los desplazamientos pueden ser de traslación o de rotación. Eso conviene decirlo ahora, lo vamos a ver oportunamente. Bueno, el análisis estructural se puede hacer, como dijimos, con métodos llamados en general numéricos, como el método de los elementos finitos, que están en todos los programas de computación que ustedes ya están conociendo. En general, ¿qué hacen esos métodos numéricos? O qué hace el diseñador, sabe que a las losas van a ser discretizadas en elementos bidimensionales, elementos de superficie. Las vigas y las columnas, que son elementos de barras, van a ser discretizados como justamente elementos de barra espaciales. Es decir, a los que en cada extremo de esas barras le van a corresponder 6 grados de libertad. Si uno hace un diseño de un pórtico plano, entonces en los extremos de las barras habrá solamente 3 grados de libertad, y no estaremos considerando los efectos perpendiculares que conducen a la interacción entre flexiones en una dirección y las torsiones que acontecen en las direcciones ortogonales. Bueno,
Entonces, aparece el ingrediente que no hemos contemplado en nuestro curso anterior, que son las cargas horizontales. Entonces, ahora aparecerán las cargas horizontales, y entonces ahora, mediante modelos digitales implementados en los softwares, podemos estudiar completamente una estructura en formato tridimensional, o podemos trabajar para las acciones horizontales toda la estructura, modelizar toda la estructura, y para las acciones gravitatorias, considerar las losas y las columnas, en este caso, con modelos bidimensionales solamente, que es un poquitito la manera en que se nos va a dividir el trabajo durante nuestro curso. Por fuera de los métodos numéricos, que siempre son modelos caja negra, y que no los conocemos cómo funcionan, tenemos nociones generales de cómo están formulados, pero no sabemos en realidad cómo trabajan. Vamos a nosotros a desarrollar durante nuestro curso estos denominados métodos aproximados. Métodos aproximados que solamente se pueden aplicar en determinados campos de validez. Entonces, bajo ciertas condiciones se pueden utilizar. Nosotros vamos a ver en detalle el método de diseño directo. Método de diseño directo, que es un método semiempírico, y también está el método de un pórtico equivalente. En términos de calidad de aproximación, el método del pórtico equivalente es de mayor calidad, y el método de diseño directo es el más aproximado de todos. ¿Por qué vamos a trabajar sobre el método de diseño directo? Porque entendemos que es el que permite un desarrollo de una noción un poco más didáctica del comportamiento de estos entrepisos. Y en general, en algunos casos, para edificios o construcciones no tan complejas, nos puede permitir resolver situaciones si se cumplen las condiciones que se mencionan acá, en que ese método de validez sea aplicable. Entonces podremos esquivar el uso de un modelo digital con diseño por métodos numéricos. Y en general otros profesionales pueden llegar a utilizarlo. No es tan directo para poder procesarlo, salvo cuando estamos muy bien entrenados, pero puede servir para predimensionar antes de pasar a un modelo numérico mucho más aproximado, mucho más preciso. Bueno, para el diseño, cualquiera de estos dos últimos métodos, el método directo y el del pórtico equivalente, un panel o paño de losa se divide, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, en franjas de columnas y en franjas intermedias. Vamos a mostrar esta silueta donde vamos a llamar la dirección de análisis a flexión, en este caso es la vertical, pero está asociada a un subíndice 1. La dirección de análisis de flexión que vamos a estudiar con este método directo es en la dirección L1, y la transversal la vamos a llamar direcciones L2. Entonces, en el eje entre columnas y en torno de él se desarrollan unas denominadas franjas de columna, y vamos a marcar lo que se llamaría el eje del paño entre columnas. Este es el eje de este paño que deja esta parte de losa a una porción que se va a asociar a estas dos columnas, mientras que este otro eje de paño nos va a delimitar el paño de análisis, que es un paño que tiene dos sectores de losa hacia ambos costados, pero vamos a definir una franja de columna y dos franjas intermedias que van a ir desde el borde de la franja de columna hasta el borde del paño, desde el borde de la franja. Y esas determinaciones son muy expeditivas, porque vamos a tomar la menor de las dos direcciones entre L1 y L2, y vamos a considerar que si desde el eje de paño hasta el eje de paño es una longitud L2, entonces L2, suponiendo que L2 es la de menor dimensión,
Si fuese L1 la de menor dimensión, acá sustituiríamos este análisis por L1, y entonces dividimos esto en 4 franjas de cuartos, se genera una franja de columna interior sobre el eje entre columnas, que vamos a llamar directamente franja de columnas, y su magnitud o su dimensión es de L sobre 2, L2 sobre 2 en este caso. Vean, el caso inferior es lo mismo, pero solamente es L1 menor que L2. Entonces la discretización en 2 franjas de columna se hace con la menor de las 2 dimensiones. Entre esta figura y esta otra, acá decimos L1 sobre 4, L1 sobre 4, L1 sobre 2, acá hay un error de transcripción, y acá tenemos, no, esto está bien, esto es L2, esto es L2 porque estamos midiendo L2, pero simplemente la determinación de la franja de columna interior es con la menor de estas 2 dimensiones. Bueno, se define L1, la luz en la dirección de análisis, L2, la luz en la dirección transversal, ambas medidas hasta los ejes entre centros de columnas. Aquí está explicado que es la menor de las 2, un poquitito más de detalle, entonces aquí tenemos una franja de columnas, y esto ¿por qué es así? Bueno, porque como dijimos hoy, la flexibilidad o rigidez, que es la inversa, de una zona entre ejes de columnas es superior a la que ocurriría en el centro del paño. Hay más rigidez en esta especie de memoria, entre comillas, que tendría la estructura, de que esta zona es más rígida, y parecería recordar, esta es una manera de razonar que nos habían enseñado hace mucho tiempo, como que aquí estaría faltando una viga y que en su ausencia la estructura tiene memoria y esta zona es más rígida. Esta zona es menos rígida y entonces la distribución de las solicitaciones de flexión, cuando analizamos en la dirección L1, además de variar en la dirección L1, lo hace transversalmente. A ese recurso vamos a recurrir mediante esta división en franjas de columna que van a tomar más solicitaciones de flexión, mientras que cada media faja intermedia a ambos lados van a tomar en general menos solicitaciones de flexión. El análisis lo hacemos en la dirección L1 y después de terminar todo el diseño de las armaduras, cambiaremos la dirección L1 y en lugar de estar haciendo esta dirección que para nosotros es el eje coordenado Y, pasaremos al eje coordenado X. Y ahora L1 estará dispuesto en la dirección de X. L2 siempre será la dirección transversal a la dirección principal de la flexión. En esta figura más o menos se trata de mostrar sobre una estructura de un entrepiso sin vigas, sobre un tablero donde ya están dispuestas las armaduras, cómo hay tendencia en general a que se incrementen las armaduras en las zonas que pasan en cercanías de la columna, en una y en otra dirección también esto. Si bien esta es una estructura donde hay pretensado, que ustedes pueden ver acá, además de armadura pasiva, entonces se puede ver que va a haber unas franjas de columnas y hacia el exterior y hacia el centro de los paños, lo que vamos a ver es una franja intermedia con unas cuantías de armadura pasiva, en este caso, de hormigón armado, de menor cuantía. También se aprecia acá cómo es indispensable reforzar las zonas en las cercanías de las columnas, ¿no? Aquí están pasando los momentos negativos, por eso tanto las vainas, acá están subiendo, las vainas como las armaduras pasivas están en la parte superior, para tomar los momentos negativos de continuidad, ¿no? Que ustedes ya saben que existen al pasar sobre apoyos, entre comillas, fijos. Bueno, entonces aquí hacemos una comparación final. Losa armada en 2 direcciones con vigas, este es el entrepiso clásico, y esto es lo que pasa con un entrepiso de placa plana. Entonces, donde estaban las vigas,
nuestros antiguos profesores nos decían, la estructura tiene memoria, como nos está faltando la viga, acá hay como una viga cinta, si ustedes quieren, una viga chata, que tiene estrictamente el espesor de la losa, que tiene mayor rigidez, lo mismo que las que pasan sobre los ejes entre columnas y en las dos direcciones, quedando los espacios de centro de paño o de centros de losas, en las zonas donde no hay columnas, como los de menor rigidez, y al tener menor rigidez, deforman más, ¿no? Los más rígidos deforman menos, pero a su vez toman más solicitaciones, y eso es lo que va a acontecer en los ejes entre columnas, en comparación con una menor solicitación que vamos a tener en las franjas intermedias. Bueno, y entonces vamos directamente al método de diseño directo. Bueno, solamente se aplica a cargas gravitatorias, primera gran limitación. Bueno, entonces aquí es donde anticipaba que podemos separar el diseño, donde para acciones horizontales podemos recurrir a otro recurso, pero para aplicación del método de diseño directo, solo las cargas gravitatorias. Serían las que hemos estudiado en nuestro primer curso. Bueno, y hay un conjunto de reglas, es un algoritmo esto en realidad, y vamos a tratar de respetar en todos los casos 3 pasos principales. El primer paso es la determinación para cada vano. Supongamos que estamos analizando la dirección L1, ¿de acuerdo? Entonces, L2 es la dirección, es la dimensión transversal a L1. Entonces, en la dirección de L1, de análisis de la flexión, el método de diseño directo se aplica al análisis estructural, pero primero vamos a entrar a analizar solicitaciones de flexión. En la dirección L1 vamos a calcular en cada tramo comprendido entre las columnas, sean tramos internos o tramos externos, exteriores, los que tienen en el extremo una columna de borde, vamos a calcular un denominado momento isostático local, requerido, ustedes ya saben de qué se trata, es decir, demandado por las acciones exteriores y naturalmente proveniente del uso de polinomios de mayoraciones de carga, con mayoraciones de cargas de servicio. Se mayoran las cargas de servicio porque vamos a estudiar estados límites de resistencia, estados límites últimos de flexión. Ingeniero. ¿Sí, Mario? Bien, estoy bien. Bien. Enseguida pasamos con cada uno de esos momentos isostáticos, pasamos a hacer una distribución expeditiva, ustedes lo van a ver enseguida, de un valor de momento concentrado, por decirlo de una manera, kilonewton metro, el valor del momento isostático característico de cada tramo, un solo valor de momento, lo vamos a repartir entre centro de tramo y los extremos que pasan sobre las columnas. Cada tramo es un vano comprendido entre 2 columnas, y la losa que estamos estudiando, es la que está comprendida, tiene un tramo que tiene un momento positivo en las cercanías al centro de tramo. Le llamamos en general momentos de tramo, son positivos, y al pasar sobre los apoyos que configuran las columnas, se generarán momentos negativos. Entonces, se comporta esto como si fuera una gran viga continua, la losa, apoyada sobre sus columnas. Para eso hicimos la separación primeramente en franja de columna y franjas intermedias, y distribuimos este momento isostático total entre momentos de tramos y momentos negativos. El tercer paso es que estos momentos ahora en tramos y en apoyos hemos hecho como una distribución longitudinal a lo largo de la extensión de la viga continua que se ha configurado, y ahora en sentido transversal vamos a distribuir los momentos considerando que
en cercanías de las columnas, pero en sentido transversal, hay más solicitaciones que las que se van extinguiendo o disminuyendo considerablemente a las franjas, a las semifranjas intermedias. Estos son los tres pasos, vamos a recordarlos y ampliarlos enseguida. Determinación de un momento isostático total, distribución de ese momento a secciones de apoyos, momentos negativos, y tramos con momentos positivos. Y después que tenemos eso, vamos a distribuir transversalmente, en la profundidad de nuestra pantalla, los momentos negativos y positivos entre franjas de columnas e intermedias. Bueno, enseguida vamos a volver. Podríamos mirar esto. Entonces lo que estamos haciendo es el análisis en esta dirección, en cada uno de los tramos, supongamos el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, vamos a determinar un momento isostático total, número 1, número 2, número 3, etc. Ese momento lo vamos a distribuir entre momentos en los centros de los tramos y momentos en los apoyos, momentos negativos en los apoyos. Y luego que tenemos un momento como concentrado, los vamos a distribuir transversalmente entre las franjas de columnas que son contiguas al eje de columnas, y luego hacia las franjas internas, interiores, intermedias. Y vamos a hablar primero de las limitaciones, y ahí capaz que con eso vamos terminando. No puede haber menos de 3 tramos en cada dirección. 1, 2, 3 como mínimo. Restricciones para utilizar este método. La sobrecarga no puede ser, la relación entre sobrecarga y carga permanente debe ser inferior a 2. Quiere decir que las sobrecargas deben tener magnitudes inferiores a las de pesos permanentes. A QL deben ser menores que las QD. Las distancias entre tramos consecutivos no pueden variar en más de 1/3 respecto de la longitud del tramo mayor. Entonces, esta puede ser a lo sumo 2/3 o más. Esto no puede ser tan corto. Y si se me termina el tiempo, otra reconstrucción es que las columnas deben estar alineadas y la máxima distorsión de una columna puede ser la 10ª parte de esta dimensión transversal. De manera tal que tiene restricciones de partida,